El ingeniero Jorge Céspedes Morante es ingeniero petroquímico con más de 32 años de experiencia en la industria del petróleo. Él ha trabajado en Petróleos del Perú y actualmente lo hace en la empresa Repsol. Tiene amplia experiencia en el diseño, en construcción y operación de refinerías y plantas de gas natural y petroquímica. Él tiene una maestría en ingeniería química. En la Universidad Federico Villarreal es maestro en gerencia de proyectos de ingeniería. En Petróleo del Perú ha sido ingeniero de procesos y proyectos y ingeniero jefe de turno. También ha sido ingeniero de procesos en el departamento técnico e ingeniero de diseño y proyectos. Él también cuenta con experiencia docente. Es profesor principal de la Facultad de Petróleo y Petroquímica y Gas Natural desde el 90 a la fecha. Ha dictado cursos como fenómeno de transferencia, cantidad de movimiento, computación aplicada a la ingeniería y técnica de simulación y cinética química y diseño de reactores en procesos de gas natural. Bueno, ante todo debemos darle un fuerte aplauso al ingeniero Jorge Benigno Céspedes. Adelante, ingeniero. Sí, muy buenas noches, ingenieros todos, muchos amigos, compañeros, profesores también he visto por allá, a todos. Realmente mi presencia acá también es parte de todos el grupo, ¿no?, que ha contribuido que estemos hablando sobre este tema que hemos estudiado en la universidad y también ahora lo aplicamos en la industria. El tema, como ya lo expresaron, ¿no?, es petroquímica del etileno, ¿no?, posibilidades en el Perú. Lo he hecho de una forma muy sencilla para poderlo, digamos, explicar qué tenemos nosotros acá en el Perú, qué podemos realizar y con sus preguntas podríamos también hacer alguna aclaración al respecto. Entonces, el tema lo he dividido en 4 partes, ¿no? La industria petroquímica del etileno, el análisis de esta industria, el dimensionamiento de un complejo, ¿no?, petroquímico, que también se estuvo hablando en las otras exposiciones, petroquímico, claro, de olefinas, ¿no?, o sea, en base al etileno, y las conclusiones y recomendaciones sobre el tema. Un poco simplificando qué es, teniendo el gas natural, ¿no?, como materia prima, luego de pasar por unas plantas de separación y fraccionamiento, tenemos pues productos, ¿no?, como el gas natural seco, el GLP, ¿no?, que es el propano-butano, y condensados más pesados, a partir de los pentanos y más pesados. Todos esos productos actualmente pues están usándose como combustible, ¿no?, tanto en el sector eléctrico, industrial, automotor y doméstico. Pero ahí nos queda el tema de fondo, ¿no? Falta utilizarlo en la industria de petroquímica, que es en realidad también el sector que también va a dar un mayor valor agregado, ¿no?, al producto. Usarlo como combustible pues es una forma primaria, ¿no?, de uso, pero hay que ver cómo podemos usarlo en la petroquímica. Un poco un resumen de que usando gas natural o derivados también del petróleo, ¿qué podemos hacer en petroquímica, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, el gas de síntesis, que va pues a lo que es amoníaco, luego urea, ¿no?, metanol, los nitratos también, ¿no?, nitratos de amonio a partir de amoníaco. Ese es un tema, ¿no? Es un sector también que no es parte de la presentación, pero sí que va a ser necesario desarrollarlo. Y el tema que me estoy centrando es lo que es en pirólisis, ¿no?, de las olefinas. Y tenemos pues como productos, ¿no?, el principal, el etileno, propileno, butadienos.
Y los aromáticos, que estamos los que son benceno y toluenos. Este sería, por ejemplo, un complejo petroquímico, ¿no? Lo que son pirólisis, ¿no? De olefinas. Este sería otro complejo petroquímico, todo lo que es el tema de aromáticos. Y este podría ser un tercer complejo. Ya entrando en lo que es el etileno, ¿no? Las cargas para el etileno, eso vamos a explicar un poco más en detalle posteriormente, pero estamos hablando que puede ser a partir del etano, del gas natural, puede ser el propano, el butano, las naftas o productos más pesados, ¿no? Cualquiera de esos puede ser materia prima para la unidad de pirólisis. Y de esa unidad de pirólisis estamos teniendo pues el etileno como el producto principal, ¿no? Al etileno también le denominan el rey de los productos petroquímicos, ¿no? Debido a que a partir del etileno se pueden formular una diversidad de productos petroquímicos. Entonces estamos hablando de petroquímica básica en ese tema, ¿no? Y los principales productos del etileno podrían ser el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, el cloruro de vinilo monómero, para formular el PVC o el policloruro de vinilo. Los cloroetilenos, el óxido de etileno, que es de materia prima para formar el etilenglicol y formar el polietileno terestalato. Y las etanolaminas. Aquí también hay una familia, ¿no? Hay etanolaminas, de etanolaminas y trietiletanolaminas, ¿no? Son varios familias. Siguiendo con el etileno, también podemos formular el acetaldehído, ácido acético, el butanol, acetato de vinilo, y también ácido acrílico, etanol, etilbenceno, estireno y poliestireno. Aunque este también está ligado un poco al complejo petroquímico de lo que es aromáticos, debido a que por la materia prima, ¿no? Que necesitamos el benceno, que es finalmente las alfa-olefinas y alcoholes lineales. Empezamos con lo que es la planta de producción de etileno, que llaman de pirólisis o steam cracking, ¿no? He considerado una variable, ¿no? Que le estoy llamando R, que R va a representar pues, una relación de capacidades, ¿no? De planta. Entonces, CP, ¿no? La capacidad de planta de la unidad de pirólisis, dividido entre la capacidad mínima de planta comercial de pirólisis, en toneladas métricas por año. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de R, si tenemos R's mayores que 1, podríamos indicar que estamos en buen camino, ¿no? Que es factible. Claro, previo a esto es algo preliminar, ¿no? Posteriormente se tiene que hacer estudios ya a nivel de prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Pero da una idea, ¿no? Por ejemplo, si R es menor que 1, definitivamente no hay que seguir con el tema, ¿no? No habría posibilidades de hacer en el mercado. Entonces, acá, por ejemplo, este R, como este complejo, esta planta de pirólisis va a depender de las demás plantas. Entonces, en este caso todavía no voy a poder, en este momento, decir qué R tenemos en el complejo, ¿no? Si no, va a salir después. Después se completará posteriormente, ¿no? Entonces, empezamos con el polietileno de alta densidad. Acá estoy considerando un periodo de construcción de la planta más o menos desde el 2014 a 2016. Esto es bien ajustado, ¿eh? Porque inclusive considerando que este año, ya en este momento estamos empezando a hacer los trámites, ¿no? Correspondientes, los estudios, hay que hacer el estudio de impacto ambiental, etcétera, que eso lo demanda, es todo el año, ¿no? Entonces estamos hablando casi de 2014 a 2016, que sería la construcción. Entonces el caso más optimista sería pues que el año 2017 esté entrando en operación el complejo, ¿no? Y la planta, ¿no? En este caso el polietileno de alta densidad.
Para los cálculos que estoy efectuando, como se manifestó también en anteriores reuniones, en las anteriores exposiciones, estaba que nosotros dependemos mucho de para qué año hacemos la planta, ¿no? Para qué hacemos para el primer año, el segundo, el quinto. Hay ciclos de, como se comentó, ¿no? Hay ciclos de subidas y bajadas de lo que es de las plantas. Entonces, yo he considerado 5 años, ¿no? Algo bastante... Ojo, que si considero más años también soy más optimista, ¿no? O sea, porque vamos a construir plantas más grandes. Entonces, 5 años, el quinto año de operación, para ese sería el tamaño de planta que voy a hacer. De manera tampoco no tener una capacidad, digamos, inutilizada, ¿no? Ojo, el mercado que estamos viendo ahorita es el mercado doméstico, acá del Perú. Las demandas que tenemos actualmente en el mercado. Como ejercicio, ¿no? Se podría hacer también otros estudios para ya viendo mercados con productos para mercado internacional. Pero este ensayo es para un mercado doméstico y vamos a ver eso, ¿no? Entonces, para el 2021, y considerando un factor de servicio, ¿no? En la planta, o sea, yo tengo, por ejemplo, hay proyecciones para cada uno de los productos, viendo todo lo que son las demandas todas las demandas, las importaciones de productos petroquímicos, y con una proyección que he hecho para el 2021 sale pues que debemos tener una planta de 279.000 toneladas métricas por año, ¿no? De capacidad. Para esa planta, por ejemplo, estamos viendo que el R, o sea, la relación de capacidad, estamos hablando de 9, ¿no? De 9.33. Entonces, como que sí, es una buena señal, ¿no? Que estamos por encima, pues, de la capacidad mínima de planta, ¿no? Que hay en esto, para esa planta de polietileno de alta densidad. Aplicando el mismo criterio de lo que son de las demandas, ¿no? En este caso para polietileno de baja densidad, también tenemos acá, por ejemplo, para el año 2021, 430.000, ¿no? 433 toneladas métricas por año, ¿no? De lo que es la capacidad, entre 50.000, que es la capacidad mínima de planta para polietileno de baja densidad, tenemos un valor, pues, de 8.61. En este caso también estamos por buen camino, ¿no? Hay posibilidades de ver estas plantas en el complejo petroquímico. Para el caso del cloruro de vinilo, con las importaciones que tenemos, se ven algo, es muy pequeño, ¿no? Comparado pues los 100 toneladas métricas por año entre los 10.000 que se necesitan, ¿no? Solo considerando el tema de las actuales importaciones, ¿no? Pero claro, no considera, y como esta es una planta intermedia, esto se va a recalcular, porque este no considera las nuevas plantas del complejo petroquímico. Entonces este R se recalcula, ¿no? Para PVC, por ejemplo, tenemos 256.775, entre 50.000 sale 5,14. En este caso sí es factible, ¿no? El establecimiento de una planta con PVC. Y esto también a su vez va a hacer posible que sea la planta BCM, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente. Para la planta de oxidación de etileno, ¿no? Para formular el óxido de etileno, también las importaciones y con la proyección que se hace en el 2021 son bastante pequeñas, ¿no? Tal como aparece en el cuadro. Si fuera solamente por ese producto, no sería factible hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta que este es un producto intermedio, o sea, necesitamos, como vamos a continuar, como vimos anteriormente, vamos a ver, creo que un poquito anterior acá.
Si ustedes ven, por ejemplo, el óxido etileno es materia prima para el etilenglicol. Y el etilenglicol es para el polietileno terestalato. Después este polietileno, vamos a verlo, este sí es bastante atractivo. Entonces, si bien es cierto que este es pequeño y ese R es menor, pues vamos a luego recalcularlo en función a estas demandas. Sí. Entonces, igual ocurre en el etilenglicol, ¿no? 4.361 versus 10.000 toneladas, ¿no? O sea, menos de 1. Y aquí sí de la planta polietileno terestalato. Esta sí es bastante considerable, ¿no? Es 16 sale, ¿no? 16. Y es factible, ¿no? Veamos otras plantas, ¿no? Por ejemplo, de etanolamina salen en valores menores que 1, ¿no? Menores que 1. Acetaldehído también, ácido acético. Solo pues con el mercado nacional, ¿no? Claro, si vemos ya el mercado internacional puede cambiar esto. Igual que es el butanol, acetato de vinilo, el acrilitilo, todas estas plantas pues no llegan al valor mínimo, ¿no? Que necesitamos de 1, ¿no? Bueno, considerando también el tema de lo que son con las proyecciones de la demanda, ¿no? El etanol, el etilbenceno, no es considerable. El estireno, ojo, pero recuerden que estos etilbenceno y estireno, por ejemplo, etilbenceno es materia prima para estireno, y estireno es a su vez para el poliestireno, que es acá. Y en poliestireno sí estamos mayor que 1, ¿no? 2,01. Entonces es factible. Lo que es poliestireno también es un estudio que se tiene que ver. Yo no lo estoy considerando ya en este estudio, a pesar que porque como les indicaba, va a formar parte del complejo de aromáticos. Lo que son alfa-olefinas, pues estamos hablando que no tenemos mercado, y tampoco los alcoholes lineales. Bueno, ahora un poquito, voy a solamente hablarles un pequeño resumen para hacer ya las simulaciones, los casos, de cuánto necesitamos de dimensionar el complejo petroquímico, de cuánto va a ser la capacidad de la planta de pirólisis o para producción de etileno. Tengo un programita que tiene esos módulos, ¿no? El tipo de carga, se ingresa el tipo de carga que vamos a utilizar, puede ser por ejemplo etano, 100% etano, puede ser propano, butanos o naftas, ¿no? El ejercicio lo he hecho con esos cuatro, con estas materias primas. Y le podemos fijar un porcentaje a cada uno, ¿no? Podría ser también una mezcla de ellos, ¿no? Y las producciones requeridas son las producciones requeridas de los productos finales, porque ustedes recuerdan que hemos estado viendo que a veces parecía que algunos que no son, que como que no hay, es menor que R menor que 1, pero eso no es tan verdad, ¿no? Si son finales y R menor que 1, ahí sí estamos, no es factible pues, hacerlo, ¿no? Pero entonces hay que ingresar esas demandas en el mercado para el 2021, por ejemplo, como hemos dicho. Hay un módulo de rendimientos que se pone todo para los balances, ¿no? Ya es de cada proceso petroquímico, tiene pues un balance de materiales, se ponen los rendimientos y se pone qué tecnología es, ¿no? Entonces, para cada uno de esos procesos que hemos visto anteriormente hay muchas tecnologías, ¿no? Entonces, se elige pues una, hay que ver, y también igual ya hay un módulo de balance de materiales que ejecuta los balances. Finalmente esos balances los desarrolla y hay un módulo de diagrama de flujo que muestra ya en forma gráfica el balance. Y finalmente una disponibilidad de materia prima y requerimientos que vamos a verlo, y capacidades de planta y relaciones de planta que vamos a verlo después. Por ejemplo, este es un caso 1 ya, ¿no? El caso 1, por ejemplo, ya vendría a ser usando 100% de materia prima, en este caso etano. Para 100% de etano, por ejemplo, necesitaríamos
Claro, para hacer esto, claro, nosotros le ponemos la carga, que estoy diciendo que es 100% metano, y los productos finales, ¿no? En este caso polietileno, de alta densidad, 280, eso se ingresa al programa, igual de baja densidad, el PVC, el polietileno tereftalato, y con eso el programa lo que hace es calcula, o va desde acá con los rendimientos, todo ese tema, y ve cuánto necesitamos de etileno. Y con eso de cuánto de etileno, calcula qué cantidad de etano se requiere. Este programita lo que hace es ajusta la carga para que todo el etileno que produzca el complejo petroquímico sea utilizado en estos productos, ¿no? O sea, no haya ni una tonelada o más o menos, sino exactamente lo que necesita el complejo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, para este caso ya una capacidad de 900.000 toneladas métricas por año de la planta de pirólisis, que como lo comentó el ingeniero Luján anteriormente, ¿no? Ya estamos hablando de una capacidad apreciable, interesante, ¿no? Porque estaba bordeando que a partir de 1.000, ¿no? Más o menos ya es algo muy factible, ¿no? Bastante economía de escala. Entonces, este es un buen camino, ¿no? Estamos por buen camino. Y como le digo, viendo el mercado solamente nacional, ¿no? Esto puede ser mucho más con un mercado ya internacional de exportación. Y hay otros subproductos, ¿no? Que es el propileno, los butenos, en este caso, por ejemplo, el metano, hidrógeno, ya con gas, ¿no? Gas combustible, pentanos y más pesados, ¿no? Que son subproductos que también se pueden aprovechar, ¿no? De ahí de la importancia también que esto esté pues ligado a otros complejos, todo para poder aprovechar estos productos. Por ejemplo, a partir de propileno hay otro desarrollo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el polipropileno, que es muy importante, el acrilonitrilo también es bastante otro desarrollo. Pero este está un poco centrado en lo que es el etileno, ¿no? Entonces, estamos necesitando acá, esto está en miles de toneladas, ¿no? Necesitamos cargar 1.125 miles de toneladas métricas por año de etano al complejo. Eso equivale más o menos a 89, ¿no? millones de pies cúbicos por día, ¿no? de etano. El siguiente caso es que tenemos que el 100% de carga que sea propano. Entonces, para el 100% de carga y considerando las mismas capacidades de planta, ¿no? de las que hemos hablado anteriormente, en el caso 1, necesitaríamos pues claro, el etileno sigue siendo los 900.000 toneladas métricas por año, ¿no? Y el propano son 2.000 toneladas métricas que necesitaríamos por año. Y ahí es que depende mucho ya, estos son de rendimientos, ¿no? Dependiendo de cada materia prima tiene otros rendimientos. Si ven ustedes propileno, hay mucho más, ¿no? Ya estamos hablando de 300.000 toneladas métricas por año. Propileno, ahí es donde varía acá, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos viendo que puede ser también propano, ¿no? Podría ser propano. Por ejemplo, es el caso 3, que es el 100%, es con butano. O sea, el butano es el 100%. Y también necesitaríamos, pues, 2.433 miles de toneladas métricas por año, que equivalen a 72.373 barriles, en este caso, barriles por día. Otro caso más, el caso 4, ya que el 100% sea nafta. Entonces ahí sí necesitaríamos el equivalente a 57.441 barriles por día, ¿no? de nafta, que equivalen a 3.000, ¿no? 3.000 miles de toneladas por año. El caso 5.
Como les comenté, se puede hacer varias mezclas, ¿no? En este caso he considerado solamente propano-butano, ¿no? Entonces, como un ensayo, ¿no? Entonces, y con esto, por ejemplo, necesitaríamos mejor lo ponemos en barriles por día, que lo conocemos, ¿no? 38.000, por ejemplo, de 722 de propano, miles de barriles por día, y 32.959 de butano. Hasta el momento, claro, tenemos los barriles, pero vamos a ver cómo estamos, ¿no? con respecto a la disponibilidad de materia prima. Ya. Entonces, como ya tenemos ahorita ya la capacidad de la planta de pirólisis o del etileno, ya es 900.000, ¿no? Entonces 900.000 entre los 150.000, que es la capacidad mínima, ya estamos hablando de 6, ¿no? Un R de 6 de relación de capacidades, ¿no? Por el cual estamos viendo que sí que es factible, ¿no? Su establecimiento en el Perú. Y vamos a hacer un resumen ya con los recálculos de los relación de capacidades, ya tomando en cuenta ya no las demandas del mercado interno, sino lo que sale del complejo petroquímico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en pirólisis, claro, eran 900.000 toneladas, 6, ¿no? Bueno, acá no había problema, estos sí se mantienen, estos también. Este sí, recuerdan ustedes, antes salía pues un valor muy pequeñito, ¿no? Que era porque solamente era el mercado interno, era así. En este caso ya está considerando lo que el complejo petroquímico va a producir, que va a ser también materia prima pues para PVC, ¿no? Entonces, sí, ese también salen valores bastante altos, ¿no? El PVC también, este sí es un producto final. El óxido de etileno, recuerden también que salía bastante pequeño, ¿no? Pero como acá sí ya es considerable, porque eso lo está produciendo el complejo petroquímico. Entonces tenemos esto. Este es el etilenglicol. Y finalmente el polietilén tereftalato. Entonces, si todos estos están cumpliendo con la relación de capacidades de planta, ¿no? Que habíamos establecido que era mayor que 1. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero veamos cómo estamos con respecto a las disponibilidades de materia prima. Entonces, he creado una variable que le llamo T, que sería disponibilidad. D sería DM, de disponibilidad máxima de materias primas de gas de camisea, y RM, los requerimientos de materia prima del complejo petroquímico de Olefinas. Entonces, esta sería esa relación T. Vamos a hacer también para cada una de los casos, ¿no? Por ejemplo, el caso 1, ¿no? Si recuerdan, era pues como el caso del etano como materia prima, ¿no? Entonces, tenemos como disponibilidad máxima de materia prima en camisea, tenemos 162 millones de pies cúbicos por día, inclusive considerando la ampliación ya de la planta de planta Malvinas, ¿no? Ya la segunda ampliación. Y el complejo petroquímico requiere 89 millones de pies cúbicos. Entonces, la relación de disponibilidad máxima entre los requerimientos de la planta es 1,82, que en este caso, pues claro, es mayor que 1 y sí sería factible, ¿no? Usar esta materia prima. Pero ya veamos otros casos. El propano, por ejemplo, está saliendo solamente 0,58. El butano, 100% butano, 0,29. La nafta, 0,93. Casi, ¿no? Pero no completamos. Y el propano-butano, que era el caso 5, el 1 sí estaría cumpliendo, pero una parte, ¿no? Pero el butano no. Pero en general, pues, como esto es un solo complejo, no está llegando pues, a 1, ¿no? Entonces, ahí nomás viendo este cuadrito, pues estamos viendo que la materia prima que para petroquímica y para lo que son olefinas, petroquímica del etileno, la carga óptima es el etano.
y solo el etano, ¿no? No hay otra alternativa. Inclusive estoy viendo usted el nivel de precios, ¿no? Como comentó el ingeniero en la anterior expresión, el ingeniero César Luján, los precios van subiendo, ¿no? A partir del etano, el propano ya pues se van haciendo, tiene mayor costo, ¿no? En el mercado internacional, lo cual también evitaría que podamos usar mezclas como en este caso, ¿no? El caso 5 que estamos viendo acá. Porque si usamos, por ejemplo, acá un complejo petroquímico a partir de propano y butano, aún considerando que fuera uno, vamos a asumir que sea uno en este caso, ¿no? Dejaríamos ya de materia tener el GLP acá para el mercado doméstico, y tendríamos que importar GLP porque realmente somos un país importador, éramos un país importador de GLP antes de Camisea, ¿no? Ahora con Camisea pues ya se ha revertido eso, ¿no? Entonces, como conclusiones, ¿no? Dice, se han determinado 4 plantas petroquímicas finales con relaciones de capacidad de planta mayores que 1, ¿no? Era pues, el polietileno de alta densidad, de baja densidad, el PVC, el polivinilo y el polietileno tereftalato. Y 3 plantas intermedias, que eran pues, que también que tienen R mayor que 1, el clorovinilo monómero, el óxido de etileno y etileno glicol. Y una petroquímica básica, ¿no? La planta de pirólisis o de steam cracking, ¿no? Para producción de etileno. Entonces, otra conclusión. De las relaciones de T o de capacidad de disponibilidad de materia prima, tenemos que solamente tiene un T mayor que 1, pues el caso del etano, ¿no? Entonces, el etano sí podría ser factible, pues hacerlo a través de desarrollar una industria petroquímica del etileno, ¿no? Las demás materias primas, lamentablemente, no, por el momento, no es factible. Quizás, claro, a futuro, ¿no? Tengamos mayor producción, mayores pozos, podamos esto ser diferente, ¿no? Pero la realidad actual es que tenemos solamente para el caso del etano, ¿no? Como materia prima para petroquímica. Haciendo un cálculo de cuánto costaría estas plantas para el año 2014 más o menos, ¿no? Son millones de dólares, ¿no? 2.349 millones de dólares. Es bastante, son de alto costo de inversión, ¿no? De capital. Pero hay unos ahorros anuales netos, ¿no? Como estamos hablando acá, que son bastante atractivos, ¿no? Anuales serían 384 más o menos millones de dólares, considerando precios actuales inclusive, ¿no? de los productos petroquímicos. Y ya como recomendación es utilizar el etano, ¿no? El gas de camisea como materia prima para el complejo petroquímico. Continuar con un estudio de prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Para ya definir, ¿no? Exactamente también la localización y otros temas más, ¿no? Continuar propiciar las inversiones, ¿no? En el sector industrial para que se preparen también con el nuevo producto, ¿no? Porque actualmente se importa. Entonces, tanto para un mercado nacional y a futuro pues un mercado externo. Y hacer otros estudios, ¿no? Que permitan pues obtener a partir de gas natural, tales como habíamos hablado un poquito antes, ¿no? Por ejemplo, a partir de metano se puede ver el tema de amoníaco, urea, nitrato de amonio, metanol. Ya plantas que, como comentaron, ¿no? Ya ha habido también en el Perú, ¿no? El caso de amoníaco, urea. En este caso, por ejemplo, del propano, ¿no? Y propileno, el alcohol isopropílico que había en Talara, acetona también, polipropileno, acrilonitrilo, y a partir de la nafta, ¿no? Ya el tema de los aromáticos, ¿no? Benceno, toluenos, silenos, y quizás, y finalmente, ¿no? Un plan estratégico, ¿no? Para el desarrollo de la industria nacional, incluyendo la industria petroquímica, ¿no? Eso es muy importante. Eso es. Invitamos a la siguiente conferencia. Hay que cambiar, por favor, el rótulo.
al ingeniero Alfredo Mamani Salinas. Invitamos al podio. El ingeniero Alfredo Mamani Salinas es profesional, es ingeniero químico. Ha laborado en empresas como Petróleos del Perú por 15 años, Móvil Oil, Maple Etanol, Bureau Veritas o EFA. En Canadá también lo ha hecho con algunas empresas, entre ellas Alta Gas, Imperial Oil y Quality Team. Él ostenta algunos grados como magíster en Ingeniería y Medio Ambiente, doctor en Desarrollo Sostenible y especialista en Salud y Seguridad Ocupacional. Bueno, sin mayor preámbulo, queremos presentar al ingeniero Alfredo Mamani, quien tendrá a cargo el tema en relación es alternativa energética y petroquímica en el sur del Perú. Un fuerte aplauso para recibir al ingeniero Alfredo Mamani, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan, verdad? Bueno, si no me escuchan, por favor, me dicen para levantar la voz. No sé si podría. Voy a empezar más bien por la última parte que han hecho los brillantes expositores que me han antecedido. Quizás si me encuentro en una situación muy complicada ahorita, ¿no? De decir, ya han dicho gran parte de lo que yo debía exponer, entonces voy a tener que cortar algunas de ellas. Bien, justamente el ingeniero Morán dijo necesitamos un complejo petroquímico, ¿verdad? El ingeniero también Barrera dijo necesitaríamos quizás la conglomeración de unidades que estén en un solo entorno. Igual el ingeniero Luján nos mostró varios elementos que necesitamos para ese motivo, es decir, que estén en un área definida cada uno de los componentes de lo que llamo el complejo energético petroquímico industrial. Poco largo, pero es así el tema, ¿no? Entonces ahí estamos viendo las 5 refinerías que existen en el país. Bien, a ver, ¿cómo es esto de acá? Vamos a ver. Ya, el contenido más que nada vamos a tener de esta manera. Vamos a enfocar cómo está la energía en el contexto internacional y luego cómo está reflejándose eso que aparece en el mundo en el Perú. Y luego ya vamos a saltar un poquito de manera bastante rápida en cómo estamos en la parte de refinación en nuestra patria. Y después también veremos ya, como ya lo han explicado en avance bastante detallado, lo que es la petroquímica. Solo voy a tocar 2 puntos ahí. Y finalmente la propuesta, que es el complejo energético petroquímico industrial. Bien. Bueno, en el contexto internacional, ¿qué cosa nos dice para que nosotros diríamos así, dónde nos encontramos y qué es lo que queremos para poder avanzar en nuestro desarrollo económico? Tenemos que en el mundo el promedio mundial de kilowatts per cápita está más o menos en este orden, ¿no? En 2.3, 2.2. Y el ingreso per cápita más o menos bordea los $6,000 por año por cápita, ¿no es cierto? Bien, en el mundo desarrollado, como lo conocemos, Estados Unidos, fíjese, está en este punto, Japón por acá, Canadá por allá, y nuestros países estamos por aquí, nosotros quizás estemos por este punto. Entonces, ¿qué quiere decir de esta manera? Que nosotros para poder crecer económicamente, necesariamente vamos a necesitar, ¿qué? Energía. Entonces, no podemos pensar otra manera de crecimiento, sino vamos a consumir energía. Entonces, esa es una manera, un indicador de que nos dice en qué punto nos encontramos. Bien, aquí. Acá nos dice, vamos a ver lo que es la demanda de energía primaria. ¿Qué significa energía primaria? Recordemos, energía primaria es la que está en la fuente, la primera que nosotros encontramos, digamos, en el contexto, digamos, mundial, ¿no es cierto? La demanda, dice, de energía crecerá fuertemente, incrementándose en 1/3 del 2010 al 2035. Es decir, con estas proyecciones, diríamos, en el escenario más, digamos, ahí crítico, podríamos crecer de esta manera en nuestra demanda de energía. En un escenario que lo llaman 450, que es donde vamos a respetar todos los aspectos ambientales, es decir, vamos a ser bastante estrictos con eso, nuestro crecimiento sería así. Entonces, lo que han hecho estos señores del IEA es
sacar un promedio. Realmente lo que nosotros vamos a hacer en los próximos 30 años o 20 años es que nuestro crecimiento sí va a ser en casi un tercio. Ahora vamos a la parte de los combustibles fósiles, ¿no? En las próximas décadas, ese es otro de los mitos que debemos un poquito también de tener bien claro, ¿no? Perdón. Nos dice que en las próximas décadas aún seremos fuertemente dependientes de los combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas. O sea, he escuchado que algunas veces se dice, bueno, las energías renovables podrían influir. No, acá nos dice definitivamente el carbón, el petróleo y el gas van a seguir siendo los principales. Acá estamos viendo el petróleo, el carbón y el gas hasta el año 2035 en esta proyección van a seguir prevaleciendo en el mundo, ¿no? Y luego vemos por aquí la hidroenergía, la energía nuclear, la hidroenergía, la biomasa y otros renovables van a crecer pero de manera muy leve. Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a ser dependientes de esto. Aún más, todavía acá no incorpora los nuevos yacimientos de Shell Gas y Shell Oil, que son dos componentes que también van a hacer que esto prevalezca, ¿verdad? El tema está, la demanda se atribuye principalmente al transporte, o sea, el medio de transporte, ¿en dónde? En las economías emergentes, que al crecer y desarrollar impulsa mayor demanda de movilidad, o sea, mayor necesidad de transporte. Bien, de otra manera, ¿cómo se puede ver esto de acá? Digamos, efectivamente el carbón, el petróleo y el gas van a seguir siendo preponderantes. Inclusive acá hacen una evaluación y en el término promedio el petróleo en este caso va a seguir siendo prevaleciente como principal fuente de energía. O sea, ya nos dice en los escenarios, en los estudios, de que el petróleo vamos a andar todavía por muy largo tiempo. Bien. Ahora, al 2035, ¿cuáles serían las fuentes? Recordemos que una es fuente primaria y fuente secundaria de energía. Como fuente primaria tenemos, ¿qué va a prevalecer? Para la generación eléctrica, carbón, gas y energía nuclear. Es decir, la generación eléctrica se va a basar siempre en el carbón, el gas y la energía. El transporte, vamos a ver por acá, ¿no es cierto?, va a prevalecer, en este caso, el petróleo. O sea, todo lo que necesitemos para poder utilizar en transporte tiene que venir del petróleo. Hay también por ahí otro mito que de repente tenemos grandes cantidades de gas y que esto podría reemplazar al petróleo. No va a ser así, porque recordemos que los camiones que transportan de más de 15 toneladas, la potencia no le da lo suficiente como para que puedan movilizar ese tipo de vehículos. Bien, entonces en el transporte nuevamente, acá tenemos que el petróleo es que va a ser la principal fuente. Y en la industria obviamente petróleo, gas, carbón y biomasa. Bueno, eso es en el contexto internacional como resumen. La demanda crece fuertemente, se incrementa en un tercio. El petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía. Segundo, las mayores reservas de crudo corresponden a crudos pesados. O sea, ya esa parte también ya lo dijo el ingeniero Barreda, ¿verdad? Para procesar este tipo de crudos y obtener mejores rendimientos se requieren refinerías de alta complejidad. O sea, acá sí, digamos, en el contexto internacional nos está indicando que lo que necesitamos son refinerías de alta complejidad, o sea, mayor conversión. La calidad de combustible es cada vez más rigurosa y exigente por presiones medioambientales, también es otro elemento, por lo que para cumplir estos estándares se requieren refinerías nuevamente de alta conversión. O sea, estos dos elementos nos están diciendo que necesitamos para obtener productos, combustibles de buena calidad, son refinerías de alta complejidad. Y desde ahí me parece, digamos, una buena decisión el que se pueda seguir haciendo la modernización de la refinería Talara. La mayor demanda de destilados medios asociados a demandas crecientes de mercados como China e India. Para cubrir la fuerte demanda de destilados medios, que estamos haciendo turbojet y diésel, se vienen realizando inversiones en construcción de nuevas refinerías y o mejora el proceso de conversión. O sea, nuevamente nos está diciendo, efectivamente, el tema principal en los combustibles son los destilados medios. Y en los destilados medios, el más valioso por encima de la gasolina, está el diésel. Y luego el otro elemento que nos dice el turbojet. Esos son los dos combustibles con los que prácticamente tenemos que estar peleándonos en el mundo. ¿Quién es el que produce más? Es el que va a ir dominando, ¿bien? Veamos, ¿qué es lo que pasa en el país? En el país se repite lo mismo que ocurre en el contexto internacional. Y ahí se da la ley de la metafísica, como dicen, ¿no? Como es arriba, es abajo. Es decir, nosotros no podemos desviarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos inmersos en ese tema. Entonces, será la misma figura acá, ¿no? Tenemos, digamos, acá el gas natural como una principal fuente. Al 2040 hubo un estudio que hizo el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? La electricidad va a seguir siendo también el segundo componente y los derivados de petróleo
van a seguir creciendo, pero igual van a ser predominantes. ¿Pero de dónde viene la electricidad? Obviamente de la hidroenergía, viene del petróleo y del gas como fuente secundaria. Bien, en la demanda por sectores, igual tenemos el transporte, va a seguir siendo un elemento que vamos a necesitar, pero ¿esto de dónde viene? Nuevamente hemos dicho, del petróleo, o sea, del diésel. La industria podría utilizar una parte de gas y la electricidad comercial también, pero definitivamente esta parte no es posible reemplazar con gas. Bien, en la demanda, por ejemplo, acá tenemos de diésel, gasolina y petróleo, ¿no es cierto? Acá tenemos de diésel, está creciendo, es el más fuerte que tenemos como demanda. Va a seguir creciendo en proporción quizá mayor a la de la gasolina. Luego tenemos las gasolinas y finalmente el petróleo industrial. Esto ha ido disminuyendo acá en vista de que el gas ha estado entrando al mercado, ¿no? Bien, acá tenemos una proyección que nos ha dado gentilmente Ocinermin y lo podemos ver. Efectivamente, tenemos una creciente demanda de diésel y ya vamos teniendo déficit, decíamos, ¿no? Para el 2015 se estima que una producción nacional de diésel de 110.000 barriles por día calendario. ¿Qué significa esto? Que ya Talara está operando bajo este esquema y aún así vamos a ser deficitarios de diésel. Bien, esto es lo que lo hemos estado bastante, digamos, escuchando de lo que es la matriz energética. Realmente lo hemos entendido, porque decimos cambiamos, variamos, pero ¿qué es la matriz energética y qué cosa nos está diciendo? Nos dice en este caso que estas son las fuentes primarias de energía. Las fuentes primarias, petróleo, gas distribuido, carbón mineral, biomasa, hidroenergía. Y esta es la energía secundaria, que lo llamamos de generación eléctrica. Cuando hablamos de crisis energética, normalmente nos fijamos de este lado, pero no ponemos todo el espectro que debería contener. Entonces, como fuente de energía primaria tenemos el petróleo y gas, que se convierten, digamos, para la generación eléctrica, igualmente el gas. Pero la parte del transporte, como que decimos acá, ¿cuál es, digamos, la fuente y la forma? En la fuente tenemos las primarias y las secundarias, y como forma, cómo se van a usar esas energías. Pues bien, la energía eléctrica nos va a dar para el sector residencial y para el sector industrial, pero el petróleo y los líquidos del gas natural nos van a dar directamente para el transporte. O sea, se confirma lo que decíamos antes cuando hablábamos del contexto internacional, es decir, la única forma de que podamos necesitar o suplir esta demanda de transporte es con el combustible a partir del petróleo. Bien, sigamos ahí ahora. Esta es la cadena de valor, que ya también lo han tratado, solamente voy a pasarlo a modo de conocimiento general, de las fases de la industria del petróleo. Y aquí estamos en el sector upstream y pasamos al sector downstream. Esta parte es casi de procesos físicos. Acá, en cambio, ya entramos a procesos físicos y físico-químicos. Entonces, acá viene lo que es la complejidad. Es decir, la refinación queda en todo este sistema, en todo, digamos, en el downstream, y también por eso en la última presentación, creo que decía el ingeniero Luján, no recuerdo bien, lo que hay que potenciar es la parte del downstream, ¿no es cierto? Ver la confluencia y hacer complejos en el sector downstream. Bien, ¿qué es la industria de refinación? Aquí está todo el negocio, y justamente el ingeniero Rueñiga nos decía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Debemos tener todas las materias primas o toda la visión de los inputs en esta que es la refinería. Viene el crudo, ¿no es cierto?, sea por buque o por, digamos, se saca en tierra y finalmente ingresa a la refinería. La refinería también recibe como inputs, digamos, el líquido de gas natural, el GTL, y puede recibir acá el bitumen, en este caso, como en Canadá tenemos el oil sands, es un tipo de crudo que es uno de los grandes yacimientos que existe, también viene y carga la refinería. Igualmente se importan productos refinados, es decir, todo entra a un complejo de refinación y de aquí sale efectivamente los productos refinados, y estos, como decíamos, oiga, nos va a faltar, digamos, aromáticos para hacer la petroquímica. Entonces, ¿de dónde sacamos los aromáticos? Justamente de acá vemos. O sea, ¿de dónde nació la petroquímica? Nació justamente cuando todavía el gas era en menor cantidad, y ahí aparece el nombre de petroquímica, es decir, los derivados de la petroquímica, acá nos dan, y hemos empezado, inclusive en Talara teníamos la petroquímica a partir del petróleo. Entonces, los insumos de la petroquímica pueden y salen de la refinería. Estamos viendo acá entonces que acá sí se está configurando un complejo realmente interesante. Igualmente, acá tenemos la gasolina, para el downstream tenemos
el gasoil para el fuel, para las industrias pesadas, tenemos GLP, decíamos propano, butano nos está faltando, efectivamente sería acá, y luego tenemos el turbojet para la aviación, es decir, todos los combustibles que podamos usar y la materia prima para la petroquímica sale de una refinería. Entonces, ese es en el contexto, digamos, ahí de que nosotros manejamos. Esto finalmente es un concepto ya que lo conocemos, ¿no? Que es la refinería. La refinación constituye el corazón o núcleo de la industria petrolera. El petróleo tiene muy poca utilidad en su estado natural, por eso es transformado en productos de alto valor comercial como GLP, gasolina, diésel, combustible para aviación, queroseno, lubricantes, asfaltos, en fin, una serie de derivados. Bueno, las refinerías, ¿qué cosa es? Son instalaciones físicas de una serie de procesos físico-químicos, mediante los cuales el petróleo es transformado en una variedad de derivados comercializables. Cada refinería de petróleo tiene una configuración específica y su estructura depende principalmente de las características del crudo a procesar. O sea, no hay en el mundo dos refinerías iguales. Cada cual depende, de, como decía, al final, qué es lo que queremos al final obtener. En base de eso, recién configuramos y diseñamos una refinería. Es lo que ocurrió con Talara. Este cuadro sí yo quisiera que lo veamos con bastante detenimiento. Hice una evaluación de cómo estamos en el contexto latinoamericano en cuanto a capacidad de refinación. Es decir, saqué una razón, por ejemplo, Brasil tiene casi 200 millones de habitantes. Entonces, si multiplicamos esto por 10, me da una razón que su capacidad de refinación debería estar alrededor de 2 millones de barriles por día, ¿no? Luego pasamos a Venezuela. Bueno, este es un caso sui generis. Ellos tienen cualquier cantidad de petróleo, entonces tienen refinerías por 1.300.000 de capacidad. Bueno, sigamos. Argentina tiene 41 millones de habitantes y si vamos esa razón debería tener por encima de 400.000 barriles por día su capacidad de refinación. Tiene 700, está bien posesionado. Pues bien, Colombia tiene 47 millones de habitantes y 330. Aquí tiene un déficit. O sea, debería de tener una capacidad todavía que le falta más o menos de 120.000 barriles por día. O sea, ya están trabajando por si acaso en eso, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Chile, que tiene 17 millones de habitantes, su capacidad de refinación debería estar alrededor de 170. ¿Cuánto tiene? 250. O sea, está en una buena posición estratégica. Perú, somos 30 millones de habitantes. ¿Y cuánto tenemos de capacidad? 195.000 barriles. Este nos da un indicador de que realmente estamos ya en este momento con un déficit de 100.000 barriles. Ya, ese es el tema, por eso digo que tenemos muy en cuenta cuando vemos geopolítica y estratégicamente, estas cifras nos van a dar ya un indicador. Antes hemos visto en el indicador de consumo de energía, estamos bajísimos si queremos avanzar. En refinación acá estamos perdiendo. Aun cuando refinería Talara, con la ampliación que se haga o la modernización, con las justas estas llegaremos pues a 35.000 barriles más, diríamos a 230.000. Y al día de hoy, estamos todavía con un déficit de 80.000 barriles, habiendo Talara ampliado. Entonces, necesitamos una refinería para ayer. Eso es lo que nos dice esta demostración. Luego vemos Ecuador, que tiene 14 millones, está en 177, bien. Bolivia ya está creciendo, también tiene, como debería tener algo de 100.000. Está en ese proceso, en fin, esto es lo que nos da ya un indicador de que realmente en capacidad de refinación no estamos bien. Bueno, y acá unas referencias, ¿no? En cuanto a Canadá, Estados Unidos, México, que son otras realidades. En el mundo es la capacidad total de 91 millones de barriles diarios. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en el contexto latinoamericano? Argentina tiene 8 refinerías con 700.000 barriles y fuertes inversiones en proyectos de conversión, o sea, capacidad, refinerías más complejas. Brasil tiene 15 refinerías con 2 millones, 11 en Brasil, 4 en el extranjero y 5 en construcción. O sea, Brasil, a pesar de tener 2 millones, ya está proyectándose posiblemente a 2,5 millones. Entonces ya ellos están viviendo en el año 2020. Colombia tiene 2 refinerías con 330.000 en Barranca Bermeja y Cartagena en proceso de implementar capacidad y mejorar calidad de combustibles. Las obras de expansión de Cartagena terminarán en el 2013, que este año, y Barranca Bermeja en el 2015. O sea, ya también, además de tener los gas, están avanzando en refinación. Ecuador, bueno, acá tienen 3 refinerías, Esmeraldas con 110.000 barriles, de Libertad, la más antigua, y actualmente están, como vimos en la exposición del ingeniero Barreda, están construyendo otra refinería de más o menos 300.000 barriles. Entonces, con eso ya van a estar bien posesionados. Chile es un caso bien excepcional.
La empresa nacional de petróleo tiene 3 refinerías que son 250.000 barriles. Importa crudo, o sea, Chile no tiene crudo, nosotros por lo menos tenemos 65.000 barriles, ¿no es cierto? En Talara tenemos 30.000 y en la selva más o menos 35.000. Importa crudo de África, Asia y Sudamérica. Exporta derivados a Perú. O sea, nosotros estamos comprándole a Chile, Ecuador y Centroamérica retail en Ecuador y Perú a través de Primax. O sea, cada vez que vamos a echar nuestro combustible a Primax, le estamos dando de ganar a Chile, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente ellos se van a posicionar mejor. O sea, nuevamente, ya vemos estratégicamente, si quisiéramos verlo así, estamos en desventaja. En el momento nos cierra el caño y nos gana, pues, se viene de repente hasta Arequipa, ¿no? Bueno, ese es el tema de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Es el contexto, ¿bien? Bien. Bueno, sigamos entonces, ¿qué es lo que pasa en el contexto peruano en refinación? ¿En qué estamos? Acá he sacado un resumen de lo que es refinería Talara, Pampilla y Conchán, que es la que están en la costa. Tenemos 2 más en Talara, perdón, en la selva, ¿no? En Pucallpa y en Iquitos, pero esos son para abastecimiento local. Pues bien, Talara tiene una unidad primaria de 65, vacío de 24, craqueo 16 y Merox de 10. Bueno, y Pampilla tiene aparentemente, bueno, no aparente, digo yo, una capacidad primaria de 100.000 barriles, pero una craqueo de 8.000 o 9.000 barriles. Entonces hay un desbalance ahí que le faltaría, digamos, mejorar en esta parte, ¿no? Pero lo rescatable de esto, donde vamos a puntualizar que nuestras refinerías tienen más de 40 años de antigüedad. Tienen limitada capacidad de refinación, es decir, con las justas, pues vacío, craqueo, ya no tenemos más. No hay desulfurizadora, por eso que Talara se está potenciando. Necesita competir en el mercado internacional en calidad y en cantidad. Y otro detalle es que tiene baja complejidad de sus procesos y que no satisface la demanda. Es decir, se diseñaron para su época, 40 años. Es un vehículo, alguno está acá circulando del año 60, un vehículo, ¿qué pasaría para nosotros? Prácticamente un Frankenstein, ¿no? Que estaría consumiendo demasiada gasolina, ¿no es cierto? Pues bien, en cuanto a índice de complejidad, ahí nos va a decir qué tal, digamos, eficiente es una refinería para poder procesar un crudo y sacar lo máximo que se pueda de sus derivados. Pampilla, más o menos, este es el índice de Nelson, por si acaso, la complejidad de Nelson, está en 2.3 y Talara en 2.9, o sea, un poquito mejor está Talara que Pampilla, aun cuando Pampilla es de más capacidad en primaria, pero de acuerdo a este índice de complejidad está en más desventaja. Conchán de 1.2, y Estados Unidos el promedio es de 7, y la última de las refinerías así, el non plus ultra, es esta de acá, tiene 14, o sea, ingresa el crudo y prácticamente sale nada al final, ¿no? O sea, todito ha sido convertido. Esa es la de Yamantar, de la India. Entonces, el proyecto de modernización de Talara elevaría su capacidad hasta 95 y su índice de complejidad hasta 5. O sea, sí está bien que Talara haga lo que está preveyendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, no se tiene previsto para mejoras en refinería Conchán. Esta es la información, por si acaso, que le he bajado de información oficial que mandé en las compañías. Acá nos dice el ciclo de vida de activos relacionados con la energía. Y efectivamente les decía que la refinería, ¿cuántos años de antigüedad tiene? 40 años. Pues bien, ¿qué nos dice este elemento? Que nos dice una refinería realmente debería tener solamente una vida útil de 20, 22 años. O sea, a partir de ese punto ya prácticamente su eficiencia comienza a bajar. Entonces, este es otro indicador, señor, nos está diciendo, tienen baja capacidad, tienen un índice de complejidad bajísimo y tienen prácticamente sus refinerías muy antiguas. Eficiencia, de verdad que con mucha suerte con los técnicos están operando las cifras que mostró el ingeniero Barreda, hay que creer que son así, pero es más que nada por la cuestión de los técnicos, ¿no? Lo están haciendo, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Perú es altamente dependiente de la importación de crudo y combustibles. O sea, la producción nacional es de 70.000 barriles, ahora dicen 65.000, pero se procesa 180.000. Conclusión, estamos importando la diferencia, diariamente, ¿no es cierto? Se importan combustibles, principalmente de diésel, aproximadamente 50.000 barriles por día, o algo más, y solventes, por valores que van entre 3.000 y 4.000 millones anuales de dólares. ¿Y esto qué significa? Que al final saca de nuestro bolsillo más o menos, ahorita está en 300 millones de dólares anuales, es lo que estamos perdiendo. ¿Ok? La tendencia de la demanda seguirá en aumento en las próximas décadas, lo cual incrementará las importaciones. Es decir, el tema es acá el diésel. Este es el tema. Alguien o algo está sucediendo acá. Estos 200 millones podríamos invertir para construir una refinería y quizás
podríamos tener de acá unos 10 años ya pagado, 20 años diría yo, ¿no? Bueno, el aumento de la capacidad y complejidad de refinación permitirá aliviar esta dependencia energética del exterior. O sea, como estrategia energética necesitamos una refinería que se puede pagar con estas pérdidas que estamos teniendo. Bueno, ¿qué pasa con la petroquímica? Es el otro punto, ¿no? Por eso dije complejo energético, petroquímico, industrial, por si acaso. No va a ser muy largo. Bien, la petroquímica es, perdón, por aquí creo, ya. Bueno, ya lo ha hablado el ingeniero, los que me han antecedido, simplemente es un poquito resumir esto, ¿no? Es la industria dedicada a obtener derivados químicos a partir del petróleo y gas natural. Voy a pasar esta parte para no cansarlos. ¿Qué es lo que está pasando en Perú, no? El marco legal, tenemos ahí, dice Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica, y toda una declaración excelente para mí. Luego sigue el polo petroquímico, el diciembre de 2011, hágase un petróleo petroquímico. Muy bien. Y seguimos, ¿qué complejos? Hágase uno en Marcona, hágase otro en Pisco, hágase otro en Hilo, hágase otro en Matarani, bueno, y así. O sea, para cada departamento hacer una planta petroquímica. Entonces, ¿a qué vamos? O sea, si decimos en las conclusiones que estamos hablando, los que me han antecedido, lo que necesitamos es juntar, poner en un solo lugar todos. Ahí va a haber lo que se llama la sinergia. Pero con estas cosas prácticamente creo que cada congresista o un hombre de buena fe quiere su propia planta petroquímica en las plantas, ¿no es cierto? Entonces, vamos estratégicamente pensando que la cosa no va por ahí. Pero bien, acá vemos, por ejemplo, en Nitratos del Perú, que tiene una inversión se estimaba, de 650 millones de dólares, necesitaba prácticamente 76 millones de pies cúbicos diarios. Nuestra demanda de este producto nitrato de amonio está en los 250.000 toneladas por año. Es decir, con esta plantita ya hemos cubierto lo que son la parte de nitrato de amonio. CF Industries, gas natural igual 99 millones de pies cúbicos diarios. Perú tiene para este producto más o menos 350.000 toneladas para exportación y prácticamente su capacidad de este diseño, ¿no? En fin, ¿esto qué cosa nos está indicando? De que con solo 2 plantas ya prácticamente cubrimos la demanda nacional, y lo otro tenemos que pensar en la exportación, pero ya hemos visto en la explicación que nos dio el ingeniero Luján, ¿no es cierto?, cuán complejo es el tema. O sea, teníamos primero que asegurarnos una producción alta, ¿no?, para poder decir de que efectivamente necesitamos o requerimos una planta de tal tamaño. Es así, el problema de la petroquímica, para mí, todavía no se daría, porque es el tema del gas natural. Vamos a ver un poco del gasoducto del sur, ¿qué está pasando? Ahí tenemos, decían, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos, se dice que tendríamos un ducto hacia el sur del Perú, otro que ya existe por aquí, que está viniendo el gas de Camisea. Esta de acá es la que vamos a un poquito mirarlo más de cerca, ¿no? Efectivamente, en el sur tendríamos en una primera, cuando Cuntur iba a hacer su gasoducto, decíamos, ¿no?, que esto se venía hasta Cusco, y de ahí vendría Arequipa, y posiblemente un ramal finalmente a Hilo. Bueno, muchas de estas cosas se han hablado, pero realmente no se ha hecho nada todavía. O sea, en la práctica, ¿se hará? Esa es la gran pregunta. O sea, por los análisis que he podido hacer, para mí todavía eso no está nada claro. Se han declarado muchas de estas cosas de esta manera, que se hace mañana, el próximo mes, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gas? Todavía para mí esto no está claro y no podría llegar quizás más allá del 2021. Entonces, no hay que pensar todavía en el gas, hay que pensar en otra alternativa energética, que en este caso estoy planteando que sería la refinería. Bien, ¿cuáles son las dudas? Que tenemos información no fiable sobre la demanda nacional de productos petroquímicos terminados. Efectivamente, hay propuestas muy buenas, ¿no? O sea, no sabemos el tipo, la calidad ni la cantidad. Hay ejercicios muy buenos, como el ingeniero Céspedes Morán nos acaba de decir, ¿no? Por otro lado, tenemos información no confirmada sobre disponibilidad de gas natural en el lugar de origen, o sea, para el gasoducto del sur. Recordemos, todavía no sé si hay 3, 4, 5, 6 TCF, no sabemos. Hasta ahorita solo más o menos se estima que son 2, y necesitaríamos para un gasoducto de 5, entonces nos estaría faltando 3. Características, o sea, tampoco tenemos dudas entre las características y viabilidad de la construcción del gasoducto y poliducto, tampoco tenemos certeza de eso. O sea, seguimos con las dudas. Otra duda, la viabilidad de los proyectos petroquímicos, tipo, tamaño y tecnología de los procesos. Efectivamente, los anteriores que han estado expuestos nos han mostrado nuevamente esta de acá. Son buenas intenciones. Tampoco sabemos el monto de la inversión y participación del Estado en los proyectos de gasoducto y petroquímica, las discusiones de los últimos días, que idas y venidas. O sea, ¿por qué? Porque no hay un estudio, todavía no hay nada. Pues, financiamiento, de una otra duda.
Mercado de productos terminados también. En fin, la certeza sí, lo que sí estamos seguros es que no existe un plan nacional de desarrollo concertado. Cada cual hace lo que le gana la gana. Ese es el punto. Segundo, la matriz energética con fuerte demanda del petróleo y gas, eso es cierto. O sea, ya hay que olvidarnos del tema de que las energías renovables pueden jugar un rol importante. Tenemos déficit en suministro de energía actual y proyectada, o sea, tanto en el sector eléctrico como en el sector combustible, estamos diciendo, en diésel estamos importando. Entonces, eso ya es una certeza. Tenemos déficit nacional y dependencia de la importación de diésel. El otro, incipiente cultura en uso de gas natural para el consumo industrial y doméstico. Es decir, si vemos la historia de los países más próximos, Colombia tiene 30 años, Argentina tiene como 35 años, y con las justas están en 1.500 millones de pies cúbicos diarios de consumo. Nosotros, para sufrir eso, tendríamos que pasar otros 20 años, si es que todavía empezamos a ver este tema, ¿no es cierto? La demanda nacional de productos petroquímicos está focalizada en fertilizantes para la agricultura y nitratos de amonio para la minería, no hay más. Seamos correctos, reales. Hay buenas intenciones, sí, pero la cosa es así. La economía de escala en la industria petroquímica, o sea, certeza. O sea, necesitamos, efectivamente, como el ingeniero Luján lo expuso, o sea, economía de escala, no podemos pensar en 4 polos petroquímicos, 4 puntos petroquímicos, ¿no es cierto? Las plantas petroquímicas no son fuentes de trabajo masivas. Eso cuando pasa a tercera o cuarta generación. La primera no, pues yo trabajaba por ejemplo en Canadá y teníamos la planta ahí. 10 personas manejaban la planta, punto. O sea, es alta tecnología. Tampoco es que van, o sea, no es que van a llevar cada producto, cada molécula de la mano para que sean 40.000 trabajadores. Que no es así. O sea, el tema tenemos que verlo de manera práctica, que nos trabajamos en diseño, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos otro tema, que es la fragilidad del sistema refinero del Perú. Hemos dicho por qué la fragilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, respecto al gasoducto, decía, la única certeza para mí es la incertidumbre. Ahí, punto, ahí quedemos, ¿no? Bueno, en el complejo, ¿cuál es la propuesta ahora? ¿Qué es lo que hago? Promover la implementación por etapas, a eso voy yo, del complejo energético petroquímico industrial que se constituye en el hub energético industrial del sur. ¿Qué cosa constituye esto? Primero, construir una nueva refinería. Luego vendrá y esperaremos a que llegue el gasoducto del sur, pero ya trabajando esta refinería porque la necesitamos para ayer, ¿no? Y luego vendrá ya la petroquímica, que puede surgir de la refinería o del gasoducto. Luego sí necesitamos esta generación eléctrica. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, instalar una refinería, ¿y esa qué va a necesitar? Energía eléctrica. Acabo de estar en Hilo, ellos ya en el sur tienen una planta de energía fría de 200 megawatts, pero ¿con qué va a operar? Con diésel. O sea, estaba esperanzado con gas. Cuando le expliqué que el gas no va a llegar hasta el 2021 más adelante, dijo, entonces diésel. ¿Y quién le va a dar el diésel? Sería pues la refinería. O sea, justamente hay la sinergia entre estos. Y ellos tienen un muelle de carga sólida para recibir el carbón. Pero un momentito, ¿y por qué no lo adaptan para líquidos? La verdad, no es muy complicado. Entonces, ahí sigue aumentando las posibilidades de que se haga este complejo petroquímico industrial. Igualmente, otro detalle que está entrando con fuerza, ¿por qué nos centramos en el sur? Eso se preguntarán, ¿no? Es que tenemos la carretera interoceánica. ¿Y qué significa? Y vamos a ver un poquito. O sea, veo que todos estos se pueden integrar. Necesitamos un modelo de carga sólida y otro de carga líquida. Está muy cerca. 3 minutitos, por favor. Ya, sí, correcto. Bueno, ¿por qué la refinería en el sur? Porque vemos la simetría. Talara está acá, Pampilla está acá y acá no tenemos nada. Bien, esto ya le he pasado. Y esta es la ubicación estratégica porque estaría prácticamente cubriendo toda la zona del sur. ¿Por qué la zona del sur? Porque representa casi el 25% de la población y su crecimiento en promedio económico va a ser más allá del promedio país, porque estamos muy ligados a Brasil. Bueno, esta sería la ubicación, Matarani o Hilo, ¿ok? Estos son los beneficios, la descentralización, la integración. La refinería permitiría establecer un esquema de refinación confiable, vamos a ver por acá, y así es como los complejos industriales o petroquímicos se desarrollan en el mundo. Es decir, todas están unidas unas con otras, se intercambian, ¿verdad? Este es otro cuadrito. El proyecto consistiría en lo siguiente. Esta sería la propuesta: una refinería de 100.000 barriles con un vacío de 50.000, un craqueo de 25.000, un reformado de 15, y tratamiento de 50 y viscorreducción de 20. Bueno, sigamos acá, que va a cubrir la demanda de los combustibles que necesitamos para toda esta región del sur y va a tener versatilidad para la mezcla de combustibles, ¿ok? Y finalmente,
la dependencia y seguridad energética es considerado un alto valor estratégico en los países desarrollados. O sea, necesitamos tener una posición estratégica. Ya hemos dicho, la dependencia de Chile ahorita es fuerte. ¿Ok? Bueno, nomás para terminar y no quisiera cansarlos, esa es la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alfredo Mamani. Ingeniero Juan Ortiz, panelista, por favor, sus comentarios y preguntas. Conozco a Alfredo desde hace muchos años y realmente me impresiona, digamos, la capacidad y el enfoque que tiene ahora para tratar estos temas de desarrollo energético. Aprovecho para felicitarte, Alfredo. Y con relación a la charla, yo quiero enfatizar el tema en principio, bueno, el tema del consumo unitario por país. Creo que es un tema que podríamos revisarlo un poco más en el sentido de que a veces las comparaciones, digamos, no son tan específicas, ¿no? Podrían ser muy referenciales, ¿no? Pero también son válidas, no hay que quitarle el mérito. Pero yo quería enfatizar el tema de los líquidos de gas natural. En una, digamos, en la reserva de gas natural, cuando empieza Camisea, ahí es que nos hace pensar y preguntamos, ¿y esto dónde está la riqueza en el gas natural? Pues bien, señores, ahí nos dimos cuenta de que el gas natural tiene dos partes en riqueza: los líquidos del gas natural y el mismo gas natural en sí. Y mientras los líquidos tú los aprovechas al toque, ¿no?, porque son más fáciles de transportar y comercializar, el gas natural sí tienes que, pues, hacerle toda una infraestructura de desarrollo para poder llevarlo a los centros de consumo. Estaba leyendo ahí algunas proyecciones que hacen los expertos, y con este tema del gas Shell, por ejemplo, a pesar que hay zonas que tienen grandes volúmenes de reservas de gas Shell, en Estados Unidos se estarían priorizando las reservas que tienen alto contenido de líquidos de gas natural, y ahí está el etano, el propano, el butano y los condensados, ¿no? Y aterrizando este tema a nuestro caso, lo menciono, lo del líquido de gas natural, que hay que meterlo en el balance, porque efectivamente hay una cantidad de productos que sacan la refinería, pero hay otros que salen de ahí, como el caso que hemos hablado del GLP. El tema es que en este momento, poco para que, si me permite Alfredo complementar su tema, es que estamos sacando 1.700 millones de pies cúbicos por día de Camisea y solamente aprovechamos 1.100 por la capacidad de los ductos, y 600 se reinyectan pero secos. Sin embargo, se aprovechan los líquidos de 1.700 millones, o sea, casi el 30%, digamos, y la riqueza está ahí. O sea, los líquidos del gas natural se están, como dicen, volviendo en líquidos monetarios para este proyecto por la empresa, digamos, que flota. Y todo eso, ¿en base a qué se hace? A que se amplía Malvinas con la esperanza de que el proyecto de petroquímica se haga rápido. Y mientras no haya petroquímica, se sigue secando, digamos, o sacando los líquidos de gas natural del proyecto de Camisea. Ese es un tema que creo que debe revisarse y puede ser motivo hasta de iniciar una serie de conversaciones en el marco contractual. En el tema de que habló de que eran 2, 3 o 4 operadores, es cierto. O sea, vayamos, digamos, asentando la idea de que en estas plantas refinerías y petroquímicas modernas, el sistema de control ahora es tan, digamos, sofisticado o moderno, que ya se pide los ingenieros de procesos, por ejemplo, los ingenieros químicos, petroquímicos, los ingenieros de instrumentación, etcétera, pero que manejen ellos mismos todo el sistema de control. Y cuando vi este tema, por ejemplo, en Japón, los japoneses sueñan con el refinauta, porque ellos dicen, si el transbordador espacial, que tiene más lazos de control que una refinería, lo manejan 2 personas, ¿no? ¿Por qué en una refinería hay tanta gente? ¿Se dan cuenta? Siendo un tema que se puede. Entonces,
el tema se ha llevado ya a extremos. Lo que nos ha contado Alfredo es impresionante. Dijiste 2 o 3, creo, ¿no? Sí, entonces, es cierto, es así, ¿no? Y finalmente, en el tema de la petroquímica, me gustaría también que se considere el tema de que las plantas y los proyectos que se hagan deben hacerse con equipos nuevos. No se deben permitir la importación o el uso de equipos usados. En el mundo, señores, hay grandes mercados de equipos usados, chatarras de petroquímica y procesos, que ya están con el cáncer de la corrosión y del hidrógeno, digamos, por la severidad de la operación, y que sencillamente pues pueden subvaluar los proyectos y verse beneficiados en una depreciación, digamos, no digamos transparente, ¿no? O sea que si yo compro para estas inversiones equipos de segunda condición y los hago pasar como equipos de primera condición y luego hago una ¿cómo se llama? Depreciación, ¿no? Que ustedes saben que es un escudo fiscal y todo lo demás. Solo con la depreciación hago rentable ese proyecto yo como inversionista, pero estoy engañando a ese país. ¿Se dan cuenta? Les doy un ejemplo. La planta de fertilizantes de Talara, cuando se compró, costó bastante dinero. Sin embargo, cuando se vendió como chatarra, ¿no? Eso no nos dieron ni 5 ni 7 millones, ¿no? Entonces, y esos equipos son los que van a dar vueltas por todo el mundo. Entonces, ahí hay temas que los ingenieros, cuando veamos algo técnico, tenemos que observarlo, ¿no? Bueno, Alfredo, realmente creo que tu propuesta es un tema que tenemos que examinarlo todos los ingenieros y digamos, ponerlo en nuestra agenda, porque creo que es un buen punto para el desarrollo del país. Felicitaciones. Igual que el ingeniero Ortiz, saludo al ingeniero Mamani por la presentación, y una de las cosas que él ponía ahí en su presentación decía que tiene poca certeza en muchas cosas, y eso es importante porque tenemos que sincerizar la información, porque podemos equivocar, sacar una deducción de lo que vemos, de lo que leemos, y ya está mal presentado. Por eso poder tener con certeza cuánto es la reserva que tenemos en Camisea sería importante para poder diseñar realmente nuestro desarrollo petroquímico. Y tiene razón también el ingeniero Ortiz, que la riqueza no es el gas. Camisea, la riqueza no es el gas, es el líquido. Ahí producimos cualquier cantidad de GLP que luego lo tenemos que vender afuera, ¿no? Afuera estamos vendiendo GLP y nos falta GLP en el país. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo publica? No lo publica. Igual, cuando estaba hablando el ingeniero Mamani, claro, la información está colgada en internet, y otra cosa, internet tiene siempre sus fallas, ¿no? Siempre habrá fallas en internet. Yo conversando el día de ayer con un ingeniero de Repsol, le preguntaba, oye, ¿qué ha pasado te has quedado con un vacío de 18.000 barriles diarios? No, mira, tenemos otra, la vacío 2, podemos procesar 36.000 barriles. ¿Y por qué no lo pones en operación? Es que la ley que han puesto en el año 2011, hemos tenido que bajar esa unidad para comprar diésel de bajo azufre. Tengo el Bitbreaker, que también trabaja, tampoco está Bitbreaker ahí, publicado ahí, que tiene Repsol, otra unidad de vacío, tiene un Bitbreaker, y con el Bitbreaker podemos también sacar GLP, podemos sacar diésel, podemos mejorar la operación. Entonces, como ven, hay cosas que la internet nos puede engañar, no está todo en internet, tenemos que averiguar personalmente con las personas que son amigos nuestros y preguntarles, ¿no? Por eso, de todas maneras, esto es importante. Toda la información tiene que ser discernida, porque nos puede conducir a un error y a un engaño. Yo nuevamente felicito al ingeniero Mamani por la presentación, porque el de ponernos delante una necesidad de ver dónde tenemos que hacer el polo petroquímico es importante. Claro, tal vez será mi forma que yo he
he vivido la petroquímica y siempre mi anhelo era que esté en Bayóvar, ¿no? Ahí la petroquímica, 15 plantas petroquímicas con una refinería de 200,000 barriles que iba a venir de la selva. Pero puedo presentar otra alternativa, ¿no? Puedo lucubrar. Y si conseguimos petróleo en la selva, para que se conduzca 200,000 barriles diarios, ¿quién sería la zona? Bayóvar nuevamente. Y si el gas, en vez de mandarlo al sur, lo mando al norte, también Bayóvar es factible, ¿no? Entonces, pero hay que analizar pros y contras de lo que se puede presentar, ¿no? Porque Bayóvar ya tiene un puerto, tiene muchas cosas, están ahí los fosfatos, hay muchas alternativas también que tenemos que analizar. Eso supongo que la nueva generación que está escuchando ahora puede hacer el segundo análisis. ¿Qué pasa si conseguimos petróleo en la selva y lo traemos por el ducto que está sobredimensionado? Y el gas, en vez de mandarlo al sur, lo mandamos a Bayóvar. Ya tendremos otro polo petroquímico con líquidos, gas y todo lo demás, ¿no? Pero eso lo tienen que hacer los que están haciendo su tesis ahora, ¿no? Muchas gracias.